se escucha, ¿no? Que solemos decir, ay, espérate, que solo he soñado, que lo he vivido. Un poquito más alto. Sí. Es que no puedo porque estoy constipada. Ah, bueno. Es mi voz, está un tono más bajo. Que cuando dicen, parece que lo he soñado, que lo he vivido. O sea, Sí. que es muy común. Ah, el esta déjà vu, sensación. ¿no? Sí, Esto ya lo he vivido. tiene Sí. alguna explicación o no. Claro, lo has dicho muy bien, porque a veces uno siente que ya lo ha vivido, pero es que ya de alguna manera eso que se está jugando en esa situación tiene que ver con algún deseo inconsciente que ya lo ha soñado de alguna manera. Pero porque el deseo No, que pero está... al revés sería, ¿no? Sería cuando te pasa algo y dices, esto ya lo he soñado yo. Sí. Y entonces piensas que es un sueño premonitorio. Bueno, Pero- es más bien que el deseo que está en juego en esa situación que te está pasando es el mismo que el deseo que te llevó a producir el sueño. O sea, que lo revives, entiende? ¿no? Lo vuelves ¿Se a entiende? vivir, Claro, porque quieres que se vuelva claro. a repetir. Que está en juego el mismo deseo Claro, sí, yo lo entiendo así también. en esa situación. Sí. Porque ya vamos a ver. Hola, buenos días a todos. Estamos en el curso de Introducción al Psicoanálisis desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Mi nombre es Virginia Valdominos y estamos, bueno, pues formulando preguntas que nos han ido sugiriendo hasta este momento en las clases, ¿vale? Del curso. Ya vamos a ver que todo en nosotros está tocado por nuestro deseo. También lo que vemos de la realidad o lo que escuchamos, ¿no? Todo lo que percibimos, toda nuestra percepción, ¿no? Todos nuestros órganos de los sentidos ya están tocados por nuestro deseo. Entonces cuando uno vive una situación y dice, va, esto ya lo he vivido, ya lo he soñado, ya lo he vivido, ya me ha pasado, ¿no? Ahí está en juego el mismo deseo. Hay un deseo en juego que también pudo producir ese sueño, ¿no? Cada uno ve la realidad, hay una realidad material, ¿no? Obviamente, pero después hay una realidad psíquica de cada uno, cada uno de vosotros tiene una realidad psíquica diferente. Y esa está tocada por vuestro deseo. Voy a cerrar la puerta que me parece muy molesto este ruido. Bueno, más preguntas, a ver, ¿qué os haya surgido durante estos días? Venga, ¿qué la tienes ahí en la punta de la Estaba pensando, lengua? pero no tengo ninguna. En voz alta, pensad, que seguramente que haya alguna cosa, alguna pregunta que se ha construido en la grupalidad. Bueno. Hoy vamos a ver el sentido de los síntomas. Ya pasamos al apartado de la teoría sobre la psiconeurosis o neuropsicosis. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos estado hablando de los sueños, pero como decíamos, Freud utiliza los sueños no porque sea un onirocrítico que esté especialmente interesado en los sueños, sino porque en los sueños se ve muy bien cuál es el funcionamiento del aparato psíquico. O sea, los utiliza de prototipo de producto del inconsciente. Pero como decíamos al principio, todo es producto del inconsciente en nosotros. Cualquier frase que decimos, cualquier frase que accede a nuestra conciencia ya ha sido disfrazada, deformada, ya ha habido desplazamiento, ya ha habido condensación, ya ha habido elaboración secundaria, porque la conciencia en sí misma ya es un producto del inconsciente. Entonces ya es un efecto, un producto, ya es un resultado la conciencia, todo lo que nos llega a través de nuestra conciencia, tanto
lo que llega desde el exterior, los estímulos que vienen que percibimos del mundo, como los que llegan de nuestro mundo psíquico, de nuestro mundo interior, recuerdos, fantasías, emociones percibidas en nosotros, ¿no? Los afectos suelen ser verdaderos, ¿no? Porque no se pueden reprimir, pero la deformación que suelen conllevar es que vienen asociados a representaciones diferentes a las que originalmente los produjeron. En el caso de los sentimientos, que ya la propia palabra dice sentimiento, ¿no? Mienten, porque suelen venir asociados a otras representaciones diferentes a las originales que los produjeron, ¿no? Entonces, ya todo lo que llega a nuestra conciencia es un producto efecto de un trabajo inconsciente. Por eso que se puede psicoanalizar un sueño o se puede psicoanalizar cualquier discurso, cualquier relato del paciente, ¿no? Que llega a la sesión, empieza a contar, empieza a hablar, y entre eso que habla, a veces trae un sueño, a veces habla de su padecimiento directamente, manifiestamente, pero aunque no hable de su padecimiento manifiestamente, cuando habla ya muestra cuál es su padecimiento. Porque el padecimiento está en la posición psíquica que uno toma frente a la realidad, frente a su realidad, frente a los hechos de la realidad exterior. Porque la enfermedad en psicoanálisis es una posición que tiene determinados efectos, ¿no? Síntomas, determinadas formas de pensar, pero posición que se puede transformar y se puede cambiar, y uno puede cambiar de posición en el mundo, ¿no? Que ese sería más bien el objetivo del psicoanálisis, no curar los síntomas, no quitarle los síntomas al paciente, que eso se va a producir inevitablemente o extraordinariamente, pero cuando cambia de posición en el mundo. Ese sería el trabajo del psicoanálisis personal, transformarse, cambiar su posición psíquica, cambiar de frases, decir otras frases, porque esas frases que decía antes fueron las que le hicieron enfermar, ¿no? Que es muy importante cómo habla uno. Esa es su posición en el mundo, cómo habla, qué dice de sí mismo. Muy importante, ¿no? Pero eso, las frases son más consecuencias o más causas. ¿La manera en la que hablas es más consecuencia o es más causa de tu estado? Bueno, ya es consecuencia. La frase que tú dices ya es un efecto también de lo inconsciente, pero si se psicoanalizan, a partir de tus frases vamos a poder interpretar el deseo inconsciente que te mantiene en esa posición, ya sea una posición que te hace enfermar o una posición que te lleva a la salud, ¿no? Que se puede ir transformando también a partir de lo que tú dices. Por ejemplo, yo qué sé, las personas que viven en la queja, ¿no? Que viven en la queja, que se quejan de todo. Bueno, pues esa es su vida. Aunque su vida sea, otra persona la ve desde fuera y dice, ¿de qué se queja? Si su vida es maravillosa, ¿no? Pero su vida es esa que se produce con la queja. Esa es su vida psíquica. Entonces claro, a partir de ahí podemos analizar, podemos psicoanalizar qué hay de inconsciente en eso, ¿no? Entonces vamos a llegar a poder interpretar, pues, la cuestión infantil, sexual, reprimida, que le lleva a esa posición psíquica, a estar en esa posición, que obviamente pues se va a enfermar. Si está en esa posición, probablemente se va a enfermar, si no lo está ya, ¿no? Nosotros siempre partimos del último efecto. El psicoanálisis es una ciencia de efectos y siempre va a partir del último efecto del sistema, del aparato psíquico, que es el relato manifiesto del paciente. Lo que dice el paciente de sus síntomas, lo que dice de su vida, lo que dice de sí mismo, lo que dice de los otros, lo que dice. Ese es el nuevo nivel de objetividad del psicoanálisis. No nos importa si es verdad o no. Esto es muy importante. No vamos a ir a su vida a investigar si eso de lo que se queja
es una verdad o no. Lo que nos importa es su vida psíquica. Y su vida psíquica es esa, es la queja. Pues entonces vamos a trabajar ese mundo psíquico, esa vida psíquica, no su vida objetiva, su vida material real, que después ya será una cuestión del paciente. Eso corre a cargo del paciente. Vamos trabajando su vida psíquica, su mundo psíquico, y a medida que se va arreglando su mundo psíquico, se va ordenando, va teniendo ley, ¿no? Pues ya el paciente va ordenando su vida material. Con toda esa energía que le sobra ya, de que ya no la necesita para el síntoma o para la represión, la empieza a poner en su vida material. Entonces, los síntomas son un producto del inconsciente como es un sueño, como el sueño. En el sentido de que ha habido un deseo inconsciente que está ahí, que siempre está, el deseo inconsciente, teóricamente hablando, siempre hay deseo inconsciente, ¿no? Esto ya no lo dice Freud en la teoría, después cada uno tiene que construir su propio inconsciente. No significa que, ¿no? Una cosa es la teoría del inconsciente y el concepto de inconsciente, y después que cada uno tiene que hacer un trabajo para construir su propio inconsciente en el psicoanálisis personal de cada uno, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero teóricamente ahí está el inconsciente. Entonces, hay una serie de mecanismos psíquicos inconscientes que ya hemos visto, los operadores del inconsciente, que son la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad, la elaboración secundaria, que trabajan, ¿no? Y que son los que ya vimos que hacen un sueño, dan como producto de ese trabajo un sueño manifiesto, el que nosotros recordamos al despertar. Bueno, pero es que esos mismos operadores son los que trabajan para hacer un síntoma. Un síntoma. ¿Por qué? Porque en el síntoma también hay una realización de deseos sexual, infantil y reprimido, de forma disfrazada, por supuesto, en forma de síntoma, porque ya dijimos el otro día que el deseo lo único que quiere es expresarse. El deseo inconsciente no juzga, no calcula, no tiene tiempo, lo único que le interesa es transformar, expresarse. Y si no se le permite expresarse, ¿no? Si el paciente reprime ese deseo, no quiere saber nada de eso, no, lo reprime. La represión es esa, ¿no? La represión es ese mecanismo por el cual cuando uno no quiere saber de algo de sí mismo, de un estímulo que procede de su mundo interior, porque del mundo exterior cuando no quieres algo, rápidamente te alejas y chao, huyes y se acabó, ¿no? Pero cuando proviene del mundo interior, ¿qué haces? No puedes huir de ti mismo, no puedes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que aplica el sujeto psíquico? La represión. ¿Y reprimir qué es? Alejar algo de la conciencia. No quiero saber de esto. Lo alejo de la conciencia, pero no desaparece. Se hace inconsciente, reprimido. Y desde lo reprimido tiene más efecto, desde el inconsciente, porque ya se escapa todo control del sujeto, pero sigue ejerciendo un efecto todavía mayor. Entonces va a encontrar otra vía de expresión. Si no es a través de la palabra, si no es a través del análisis, que es alternativa para que el inconsciente se pueda expresar y además se pueda interpretar, ¿no? pues va a buscar otra vía. Y una vía es la formación de síntomas. Bueno, por aquí saluda Ukar Mustafa, qué bonito escucharte, amiga, tienes mucho talento en todo. Gracias, Ukar. Un abrazo. Está también Juan Núñez, Wilfredo Márquez, Abel Jorge Amil, Pino Lorenzo, José Sánchez. Saludos a todos, buenos días. Bien.
También los lapsus, las equivocaciones, los olvidos, ya dijimos que también eran efectos, productos del inconsciente. Que te olvidas de algo no es casual, no es que tengas Alzheimer, no, estoy inconsciente. Es que ha habido ahí un conflicto de intereses entre una tendencia consciente y una tendencia inconsciente. Que hay que analizar ese olvido, que se puede analizar el lapsus. Y ahí vamos a ver cuáles son esas dos tendencias en ti. Bueno, entonces, lo que nos viene a decir Freud en este capítulo es que igual que un sueño, cuando lo interpretamos con el método psicoanalítico, vemos que tiene un sentido para lo inconsciente del soñante, el síntoma también. Un síntoma también tiene un sentido. No es casual, no es obra aleatoria, fruto de o un castigo divino, como muchas veces, ¿no? Se puede interpretar un síntoma, una enfermedad como en función de en qué pensamiento está la persona que lo padece, puede pensar, ay, esto es un castigo de Dios. Por ejemplo, ¿no? Si es un pensamiento religioso. O si está en un pensamiento animista o mágico, yo qué sé, puede pensar cualquier cosa. Un mal de ojo. Me han echado un mal de ojo. Bueno, esto parece, pero esto se piensa hoy en día. Incluso a vosotros os podéis sorprender a vosotros mismos pensando de una manera mágica o de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque son pensamientos que no han desaparecido en nosotros. Vamos sumando nuevos pensamientos, vamos sumando el pensamiento científico, ahora el pensamiento psicoanalítico, pero los anteriores no desaparecen. Son una herencia de la humanidad que llevamos todos en nosotros, ¿no? Son pensamientos por los que hemos pasado en nuestro proceso ontogenético. Desde la infancia, al principio pensábamos un poco mágicamente cuando éramos niños, después llegó el pensamiento religioso y después ya el pensamiento científico, ¿no? Que viene ahí en el periodo de latencia, antes de la pubertad. Los niños son pequeños científicos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, un delirio es un síntoma de muchas patologías, o de algunas patologías, no sé, de la neurosis obsesiva puede tener delirios, la psicosis, la paranoia, la histeria a veces. Bueno, pues no es algo absurdo e incomprensible. Si dejamos hablar al paciente delirante, si le dejamos hablar, algo que hace el psicoanálisis y no se hace desde otras tendencias terapéuticas, donde delira al paciente, enchufan el fármaco. Está loco, ¿no? Entonces te medican para que no hables, para que no se note que deliras, ¿no? Pero el delirio, si lo dejamos expresar al paciente, lo escuchamos, se puede interpretar como un sueño. ¿Vale? Esto ya lo hizo Freud hace muchos años. Dijimos que primero empezó a tratar a las pacientes histéricas, ¿no? O a los pacientes neuróticos obsesivos. Y luego empezó ya seguidita con la paranoia y dijo, pues mira, voy a aplicar el mismo método también para estos pacientes, a ver qué pasa. Empezó a aplicar el psicoanálisis. Entonces, deja hablar al paciente, le permite asociar libremente acerca de ese delirio y así puede interpretar el deseo inconsciente que ha dado lugar a ese delirio, como puede dar lugar a un sueño. Entonces, al principio parece absolutamente absurdo, incomprensible, ilógico, no tiene nada que ver con su vida real, pero ya decíamos que también el sueño era así, ¿no? El sueño manifiesto es absurdo, incomprensible, ilógico,
aparentemente no tiene nada que ver con su vida real, o tiene algunos detalles de su vida real, el resto diurno que decíamos, o aparecen personajes de la vida real, pero todo combinado de una manera estrafalaria, extravagante. Lo mismo en el delirio. Igual que un sueño, pero de día, ¿no? El delirante, el paranoico delira, de día. No diferencia, no dice, esto es un delirio. A veces sí, a veces no. Y vive de acuerdo y sufre y padece de acuerdo con ese delirio. No diferencia muy bien entre la realidad y el delirio. Bueno, pues ese síntoma se puede interpretar. Y con la interpretación, con el tratamiento analítico, estos pacientes van dejando de ser útiles esos síntomas para ellos. Van cambiando de posición psíquica, van saliendo de esa posición y se van transformando. El síntoma es una necesaria reacción a un proceso psíquico inconsciente. Y precisamente porque está conectado a un proceso inconsciente, no cede ante argumentos lógicos, ¿no? El delirante, por ejemplo, los celos delirantes. El tipo o la señora están celosísimos y su marido o su mujer tiene relaciones con otras personas y no sé qué. Y por mucho que su marido o su mujer le jure 1000 veces que eso no es verdad, que le son fieles desde que el día de su matrimonio, desde que le conocieron, al delirante eso no le sirve. Por más argumentos lógicos que le des, eso no funciona. ¿Por qué? Porque ese delirio está directamente conectado con un contenido inconsciente. Y en ese contenido inconsciente hay alguna verdad, pero inconsciente. No sabe de ella. El delirio ya es un resultado de eso. Es un efecto. Entonces no cede ante argumentos lógicos o datos de la realidad. Incluso alguna vez el síntoma le puede proporcionar alivio al paciente. A veces el síntoma, lo vamos a ver ahora, cómo también puede proporcionarle cierto alivio. Una especie de consuelo. Entonces, el psicoanálisis va a dedicar atención a la forma aparente y al contenido de los síntomas. La forma del síntoma y también el contenido nos van a ayudar a averiguar el sentido, el para qué de ese síntoma. Entonces, todo síntoma posee un sentido estrechamente enlazado a la vida psíquica del paciente. Los síntomas neuróticos, como los actos fallidos o como los sueños, poseen un sentido propio. ¿Cuándo? Claro, después de ser interpretados. Si no, al principio no tiene ningún sentido. Es todo una locura, ¿no? Y tienen una íntima relación con la vida psíquica del enfermo. Entonces vamos a trabajar 2 casos de neurosis obsesiva para poder llegar a interpretar el sentido de los síntomas en estos casos. La neurosis obsesiva es lo que ahora actualmente se conoce como trastorno obsesivo compulsivo, que habéis escuchado, o TOC, ¿no? Muy famoso ahora, está muy de moda el TOC. Bueno, pues es lo que se llamaba en este momento neurosis obsesiva, y se sigue llamando también neurosis obsesiva. Entonces vamos a describir primero en qué consiste este trastorno, para que lo conozcáis, y después vamos a los casos. El trastorno obsesivo compulsivo apenas tiene manifestaciones somáticas en el cuerpo, casi todos son manifestaciones psíquicas. Es un trastorno para el que el psicoanálisis es muy eficaz, lo cura. Y no solamente lo cura, insistimos, no solamente se cura los síntomas, eso es un efecto extraordinario del psicoanálisis, sino que transforma al paciente obsesivo, cambia de posición psíquica. Los síntomas de la neurosis obsesiva, hola Lucía,
Lucía Rowein nos saluda desde Argentina. Los síntomas de la neurosis obsesiva son: el paciente neurótico obsesivo siente impulsos extraños a su personalidad, impulsos que le llevan a pensar cosas que no desea pensar y se le imponen, o hacer cosas que no desea hacer y se le imponen. Se ven obligados a realizar actos que no les generan placer ninguno, pero no pueden escapar de ellos. Normalmente son actos que otro lo ve y diría, qué tontería. Puede ser, pero puede ser con tener que revisar 3 veces si ha cerrado la ventana o el coche, o ponerse y quitarse el calcetín 10 veces, o contar 50 veces, hasta 50 antes de entrar al trabajo, santiguarse no sé cuántas veces antes de salir al campo, como muchos futbolistas. Esos son, ¿no? Pero luego tiene una apariencia normal, solo que tiene... Depende de la gravedad. Hay pacientes con neurosis obsesiva que pueden vivir años y años y años sin que nadie lo note. Es decir, es una cuestión como aparentemente privada, y cuando llegan a la consulta ya los síntomas están muy instalados, muy graves. Puede ser, y luego hay casos muy graves donde lo nota, pues, como visteis la película esta de Mejor Imposible, que ya tenía que iba saltando por la calle para no pisar las líneas del suelo. Esos son casos muy graves. Mejor Imposible, de Jack Nicholson. Es un caso de... Bueno, su pensamiento se haya fijado a ideas ajenas a su interés normal, ¿no? Que son lo que se llaman representaciones obsesivas. Pensamientos obsesivos, ¿no? Están dando vueltas todo el tiempo a un pensamiento que aparentemente no tiene sentido, falta de sentido, o que son indiferentes, ¿no? Para la persona a la que es. Lo que se dice habitualmente, una tontería. Lo que puede parecer a otra persona una tontería, pero no pueden dejar de pensar en eso. Aparece la idea y se convierte en una obsesión. Que lo más frecuente es que sean ideas absurdas, incluso para la propia persona. Es decir, si otra persona le trata de convencer de que eso es una idea absurda, va a decir, ya lo sé, pero no me la puedo quitar de la cabeza. Las ideas obsesivas son el punto de partida para una intensa actividad intelectual que agota al enfermo. Se ve obligado, en contra de su voluntad, a cavilar incesantemente sobre esa idea, como si se tratase de un asunto personal importantísimo. Los impulsos a los que se ve impelido presentan en multitud de ocasiones un carácter infantil o desatinado. La mayor parte de las veces poseen un contenido temeroso. El enfermo se siente incitado, ¿no? Porque a veces tiene que hacer un ritual o un ceremonial o un determinado comportamiento para no sentir angustia, ¿no? Pero la angustia suele venir de mano de que piensa que si no lo hace le va a pasar algo malo a alguien cercano. ¿No? Piensa en algo malo que le va a pasar a alguien cercano, entonces huye horrorizado de eso a hacer el ritual, ¿no? A hacer el ceremonial. Y a veces también siente que, ¿no? Cuando piensa que le va a pasar algo malo a alguien, o que él ha hecho algo malo a alguien, que ha cometido se siente como si hubiera cometido un crimen, ¿no? Y muchas veces en un periódico sale un anuncio de un crimen y se autodenuncian varias personas, como si lo hubieran cometido ellos, ¿no? Porque sienten haber cometido un grave crimen, que no lo han cometido, ¿no? Pero claro, se van imponiendo toda una serie de prohibiciones, de limitaciones, de renunciamientos en su vida,
por ese temor a hacer algo malo a alguien, ¿no? Esas tentaciones inconscientes de hacer algo malo a alguien. Que el neurótico obsesivo casi está protegido, ¿no?, de hacerlo en la realidad, por toda esa serie de limitaciones, de prohibiciones que se va imponiendo. Es decir, esos crímenes y malas acciones no llegan jamás a ser iniciados, pues la fuga y la prudencia se acaban imponiendo. Y en cambio los actos que sí lleva a cabo en la realidad son actos obsesivos, que son siempre inocentes e insignificantes, ¿no?, que consisten en repeticiones o adornos ceremoniosos de actos corrientes de la vida cotidiana. Suelen ser actividades corrientes de la vida cotidiana que tienen que ver con acostarse, levantarse, vestirse, desvestirse, salir de paseo, ¿no? Todos esos actos se convierten en complicadísimos ceremoniales, buenos días, que no tienen, que les pueden llevar horas realizarlos. Son casos extravagantes, los casos de neurosis obsesiva, pues muy común. Hay una alta incidencia de este trastorno. Algunos casos son muy extravagantes, ¿no?, que si no los viéramos todos los días en la consulta, pues ni siquiera uno se podría imaginar que existen. Habitualmente, como se comportan discretamente, o sea, lo que decíamos, pues llegan a la consulta cuando ya está el caso, la neurosis muy instalada, ¿no? Ya tiene porque ya sabéis que la enfermedad psíquica, el trastorno psíquico, es una cuestión de cantidad. Son los mismos mecanismos los que están a la base de la salud y de la enfermedad psíquica. Los mecanismos inconscientes de los que hemos hablado en las clases pasadas son los mismos, pero en la enfermedad ya hay una cosa de cantidad. Ya se ha pasado el paciente en el uso de algún mecanismo. Que también rasgos obsesivos puede haber en todos. Que, seguramente que todos vosotros tenéis algún rasgo obsesivo, ¿no? Pero una cosa es un rasgo, otra cosa es una neurosis. Entonces, este tratamiento para tratarse y para curarse requiere del psicoanálisis, de un tratamiento psicoanalítico, porque las causas que producen el trastorno obsesivo y que lo mantienen son causas psíquicas e inconscientes. Es decir, lo que decíamos, que por mucho que le digamos al paciente, no, pues es que eso que tú piensas es absurdo, ¿por qué no te distraes? ¿Por qué no piensas en otra cosa? ¿No? Estas técnicas que se dan en internet muchas veces y que llevan a empeorar, porque eso no resuelve nada, ¿no? El paciente lo hace y no funciona, porque no van directamente a lo inconsciente, que es lo que ha producido el trastorno, ¿no? Bien. Estos actos que se le imponen al paciente, o estos pensamientos obsesivos que se le imponen, están sostenidos por una energía que no tiene comparación en la vida normal. Es decir, están sostenidos por una energía psíquica muy fuerte. Y es que es una energía inconsciente. Es que es lo inconsciente lo que sostiene esos síntomas. Son muy fuertes. Desde la lógica o desde la razón, no hay fuerza suficiente que contenga esos síntomas. Lo único que puede hacer el enfermo, que hace mucho, porque es un mecanismo muy utilizado en la neurosis obsesiva, es desplazar, sustituir un síntoma por otro, ¿no? Deja de contar hojas, pero ahora cuenta dinero. Ha sustituido, ha desplazado, ¿no? Deja de cerrar, de comprobar si ha cerrado la puerta 20 veces, pero ahora comprueba si ha cerrado la ventana 20 veces. Sustituye un síntoma por otro. O como no se resuelve el trastorno, va sumando
síntomas. Se imponía una limitación. No puedo salir, no puedo ir hasta la plaza de Cervantes. No puedo ir porque si voy va a pasar algo malo a no sé quién, ¿no? Pero cada vez, la neurosis cada vez va tomando una mayor parte del yo del paciente, se va apoderando del yo, que además que el yo del sujeto tiende a la síntesis, entonces se va sintetizando cada vez más con el síntoma, lo va incluyendo como si fuera parte de su personalidad. Entonces dice, cada vez se hace más restrictivo. Antes era la Plaza Cervantes, ahora ya no puedo ir hasta la calle Mayor. Y ahora ya no puedo ir hasta la placita de aquí al lado, ¿no? Cada vez eso es el desplazamiento y la sustitución. Se van haciendo cada vez más amplias sus restricciones, sus prohibiciones, sus limitaciones. Y es lo único que hace el enfermo. Puede desplazar o sustituir. Sustituyendo una idea absurda por otra, cambiando las precauciones y prohibiciones o variando su ceremonial. ¿Vale? Pero tiene que ver esto, el TOC tiene que ver con la falta de control, porque por ejemplo, tengo una amiga que dice, es que me dice mi hija que no me controlo comprando, ¿no? O sea, como... y dice, pero solo lo hago una vez al mes. O sea, pierde el control una vez al mes, no todos los días. Tiene algo que ver. Sí, puede ser. Sí. Las compras compulsivas tienen que estar en relación con el TOC. Luego hay que ver en cada caso qué frases sostienen cada síntoma. Esto es muy importante también. Un mismo síntoma en dos pacientes pueden ser dos estructuras psíquicas diferentes las que lo están manteniendo. Tiene que ver con lo que nos diga el paciente en su psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, vómitos. Es que tengo vómitos. Hay que ver qué dice, ¿no? Si empieza a hablar y habla del asco, de la repugnancia, de no sé qué, histeria. Síntoma histérico. Si empieza a hablar del envenenamiento y que, ¿no? O va por ahí, que el miedo a ser envenenado, ya es paranoico, ¿no? O hasta puede ser un embarazo psicológico, ¿no? Hay que ver qué frases dice en relación con el síntoma del paciente. ¿Qué habla? ¿Qué habla en su sesión? Tengo vómitos y empieza a asociar. Hay que dejarle hablar, hay que dejarle que asocie libremente y ahí ya eso nos va a hablar de la estructura psíquica que está sosteniendo el síntoma. ¿Veis? Que no es que el mismo síntoma en todos los pacientes signifique lo mismo, tenga el mismo sentido. ¿Vale? Eso, por ejemplo, para los trastornos de la alimentación. Muy bien, es decir, la anoréxica vomita, sí, pero ¿qué estructura psíquica está produciendo y manteniendo esa anorexia? Pueden ser estructuras psíquicas diferentes, ¿vale? Posiciones psíquicas diferentes. Vamos a hablar de posición porque estructura es como si le hiciéramos una fotografía en ese momento, ¡pac! Pero el psiquismo está en movimiento, en transformación, somos seres vivos, somos humanos. Eso es lo deseable, que esté en movimiento y en transformación. Cuando uno se quiere detener en algo, cuando el aparato psíquico se quiere detener, la libido se detiene, ahí se enferma. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de estructuras, es como si le hiciéramos una fotografía a un momento determinado del aparato psíquico, pero es una posición. Es una posición que con trabajo se puede transformar, se puede cambiar. Porque también, ¿por qué se quedó en esa posición detenido el paciente? Hay que ver, hay que escuchar la historia de deseos de ese paciente, hay que construirla en su psicoanálisis, porque por algo se quedó ahí, en esa posición. Gozó más ahí. ¿Qué pasó? Porque también en el síntoma hay un goce primario. Y luego hay goces secundarios o ventajas secundarias de la enfermedad. Es decir, vamos a ver ahora que hay un goce primario en el síntoma, hay una ventaja primaria. Pero después también el estar enfermo tiene otras ventajas secundarias en la sociedad,
en la familia, en la relación con los otros. Entonces, ¿veis? Pero vamos al sentido de los síntomas. Bien. Estamos describiendo la neurosis obsesiva. Los neuróticos obsesivos por lo general han sido personas con un carácter enérgico, de gran tenacidad y nivel intelectual superior al general. En la mayoría de los casos, los neuróticos obsesivos tienen una disciplina moral también superior al general. Son una moral intachable, llevada hasta el escrúpulo y una extrema corrección. También, precisamente, esto forma parte de lo que produce la enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento es comprender e interpretar algunos de los síntomas del paciente obsesivo. Todos estos síntomas pueden desaparecer con psicoanálisis y, en mi experiencia clínica profesional, os aseguro que los pacientes en tratamiento han conseguido el resultado en 100% de los casos, de los pacientes que hacen el tratamiento y que quieren curarse, que quieren transformarse, 100% eficaz. Bueno, entonces, vamos a ver un caso. El caso 1, que es un paciente de Freud. Es una señora de 30 años. Sufría de fenómenos obsesivos muy graves. ¿Hace calor? ¿Apago el...? Sí, ¿no? Fenómenos obsesivos muy graves. Todos los días realizaba un acto obsesivo. Vamos a analizar, porque tenía muchos síntomas, ¿no? Pero vamos a analizar uno para ver el sentido del síntoma. A Freud le llamó mucho la atención este acto obsesivo. Corría desde su alcoba a una habitación continua. Se colocaba en un lugar concreto delante de la mesa, que estaba en el centro de la habitación, llamaba a la doncella que viniera, le daba una orden cualquiera o la despedía sin darle ninguna orden. Y después volvía igualmente corriendo a su alcoba. Todos los días hacía ese acto. Qué cosa, qué tontería, qué absurdo, ¿no? Pero era un acto obsesivo que lo tenía que hacer todos los días. No es que fuera un síntoma muy grave, aparentemente, ¿no? Pero sin embargo, ya le llamó mucho la atención a Freud. Muy singular. Entonces, la paciente es ella misma la que, hablando y asociando libremente, nos va a ofrecer la explicación de este síntoma. Nos va a permitir hacer la interpretación. Si no habla la paciente, no tenemos forma de llegar a comprender el sentido de este síntoma, ¿no? Tiene que hablar, tiene que decir, y el psicoanalista escuchar. Siempre que se le preguntaba por qué hacía eso, la paciente decía que lo ignoraba, que no sabía. Pero un día, después de superar un escrúpulo de conciencia con respecto a otro tema, encuentra de repente la explicación de por qué hace eso. Y dice, más de 10 años atrás se había casado con un hombre que le sacaba bastantes años. Durante la noche de bodas, su marido se mostró impotente. Toda la noche la pasó el marido de su cuarto al cuarto de su mujer, tratando de volver a intentarlo, pero sin éxito. A la mañana siguiente dijo contrariado, me da vergüenza que la criada que va a venir a hacer la cama pueda adivinar lo sucedido. Y cogiendo un frasco de tinta roja, lo vertió sobre las sábanas simulando sangre. Pero no precisamente en el sitio donde debería haberse encontrado la sangre en el caso de que hubiera habido éxito en la noche de bodas y se hubiera culminado el acto sexual. Eso le cuenta a la mujer. Entonces, al principio Freud no encuentra la relación con el acto obsesivo. Lo único que tenía en común era lo de ir de una habitación a otra habitación, ¿no? Que era lo que había hecho el marido en la noche de bodas. Pero entonces la enferma le lleva a Freud a la segunda habitación, donde ella manda venir a la doncella,
y le muestra que la mesa que estaba en el centro de la habitación, donde ella llama a la doncella y siempre se pone de frente a la mesa, y hace para que la doncella vea la mesa, ¿no? Entonces le muestra la mesa a Freud y ve que hay una mancha roja en el tapete que cubría la mesa, y que ella se colocaba de tal forma que la criada pudiera ver la mancha roja del tapete. Y entonces esto le permite observar la relación que existía entre el síntoma y la asociación libre de la paciente, ¿no? En relación con lo que había pasado la noche de bodas. Entonces, observaciones que se van produciendo a lo largo del análisis. La enferma se identifica con su marido y reproduce su conducta durante la noche de bodas, esto es, ir de una habitación a otra habitación. Reemplaza la cama, el lecho y las sábanas, que el marido había manchado de rojo aquel día, por la mesa y el tapiz que cubre la mesa, que ahora está manchado de rojo. Y no es una sustitución arbitraria esa, porque según el simbolismo onírico, el simbolismo de los sueños, mesa y lecho son símbolos del matrimonio y en los sueños pueden reemplazarse indistintamente, mesa y cama. El nódulo del acto obsesivo consiste en hacer venir a la criada y atraer su atención sobre la mancha roja, contrariamente a los deseos del marido, que después del desgraciado intento de simulación, la criada iba a ver que no se había culminado el acto sexual. La paciente hace como si no tuviera que temer la entrada de la doncella, es más al contrario, la llama y le deja ver la mesa, la mancha roja de la mesa. Entonces, la paciente no se contenta con reproducir la escena original, sino que la ha continuado y la ha corregido en el acto obsesivo, perfeccionándola, porque ahora la doncella sí ve la mancha roja en el tapete de la mesa. De este modo, en su mundo psíquico, simbólico, rectifica el accidente que llevó al marido a recurrir a la tinta roja, es decir, la impotencia del marido. El acto obsesivo de nuestra enferma presenta entonces el siguiente sentido: mi marido no tenía por qué avergonzarse ante nadie, pues no era impotente. El deseo que encierra esta idea es presentado por la enferma como realizado en un acto obsesivo. Su deseo era, mi marido no era impotente. Entonces, se realiza en ese acto obsesivo, el deseo de la paciente. Obedece a la tendencia de la señora a rehabilitar a su esposo. Para apoyar esta interpretación, Freud nos va a aportar otra información sobre la paciente, que la paciente después va relatando en su psicoanálisis, ¿no? La paciente ya se ha separado de su marido, hace años que no vive con él, y tiene una idea, que es solicitar la anulación del matrimonio con el marido, pero no se lo puede permitir esa idea debido a sus escrúpulos de conciencia, a su moral. Su moral no le deja pedirle al marido el divorcio y la anulación del matrimonio. No se decide a ello y se siente obligada a permanecerle fiel al marido, por lo que vive en un absoluto retiro. No tiene contacto con ningún otro hombre, ni con amistades, ni nada. Tiene la obligación moral de serle fiel a su marido a pesar de que hace años que no vive con él. Para alejar de sí toda tentación, entonces, ¿qué hace? En su síntoma, con el síntoma, rehabilita al marido y lo engrandece en su fantasía. Pero el verdadero secreto de su enfermedad es proteger al marido de las murmuraciones. Y este síntoma, el TOC que tiene, la neurosis obsesiva, le hace posible vivir
separada de su marido y al marido separado de ella, sin que nadie sospeche del verdadero motivo del alejamiento de la pareja. ¿Veis? Que este síntoma tiene un sentido, no es casual, no es azaroso. Repetimos que es la propia paciente la que llega a descubrir esto, es decir, el psicoanalista no tiene ni idea de esto, sabe de cómo funcionan los procesos psíquicos inconscientes, sabe de cuáles son los deseos inconscientes y de las operaciones psíquicas, pero la que pone el contenido, la que habla de todo esto es la paciente. Y a través de lo que dice la paciente, Freud puede interpretar y llegar a este sentido del síntoma. El análisis, el psicoanálisis nos ha permitido llegar hasta el núcleo patógeno de la neurosis. Este síntoma desapareció en el psicoanálisis de la paciente, junto con todos los demás. Una cosita, o sea, cuando has dicho las características como que tiene una persona que puede tener neurosis obsesiva, ¿no? Y tal, si, por ejemplo, si esa persona no hubiera tenido esa moral y tal, no hubiera caído a lo mejor en esa obsesión, ¿no? Claro, la moral es una... Bueno, ya hemos dicho que el aparato psíquico es complejo, ¿no? No es un yo individual y lo que nosotros creemos y decimos de nosotros mismos es solo una parte muy pequeña del aparato psíquico. Está lo que decimos que somos, pero está también todo lo que no somos, todo el inconsciente. Y eso también forma parte del aparato psíquico de cada uno, ¿no? El deseo inconsciente y también la moral, el super yo, es otra parte del aparato psíquico, ¿no? Que la moral es la que te castiga no solamente no por lo que has hecho, que eso sería el juez, vas al juzgado y te juzgan por lo que has hecho. No, la moral te castiga hasta por lo que has fantaseado, hasta por lo que has pensado, ¿no? Por un deseo sexual infantil reprimido, te puede estar castigando tu moral y tú no saber de eso, porque ya es un deseo reprimido, infantil, inconsciente, pero alguna vez lo deseaste, alguna vez lo fantaseaste, y como para el inconsciente no hay tiempo, eso sigue vivo, y tu moral puede estar castigándote, porque también la moral, el super yo, tiene una parte inconsciente. No es como... Entonces, para tu conciencia no sabe eso, ¿sí? Pero tu inconsciente sabe. Y tu moral inconsciente sabe. Entonces, sí, en la neurosis obsesiva hay una hipermoral. Una moral muy estricta. Y hay deseos sexuales infantiles y reprimidos como en todo el mundo. Y lo que comentabas de la curación, simplemente esa paciente con darse cuenta de eso le ayuda ya como a hacer el clic para dejar como esa obsesión. Sí, pero más que darse cuenta, que también, es interpretarlo. Hola, buenos días. Es interpretarlo, es hacerle la interpretación, porque la interpretación es el deseo inconsciente. El deseo inconsciente no tiene palabras, porque como se ha reprimido, se ha quedado sin palabras, digamos, ¿no? Entonces, un segundito, vamos a empezar ahora el siguiente. Y se puede sentar si quiere. Es que quería hablar y hacer unas preguntas para... Pues entonces deme un Vale. momentito. Enseguida se tiempo. Entonces la interpretación viene a poner palabras al deseo inconsciente, lo viene a producir, porque hasta ese momento no era deseo inconsciente, era síntoma. Es una nueva producción el deseo inconsciente, que se produce en el psicoanálisis, en el análisis. No es que estuviera escondido en ningún lugar, no es que es que se produce ahí. Era inconsciente, ¿no? Entonces, la interpretación viene a ser una apertura a algo nuevo, algo que no estaba antes. No es exactamente darse cuenta de algo, es que te ponen en tu vida algo
de lo que tú no sabías. Entonces te abre una nueva línea de pensamiento. Te abre una puerta a algo desconocido para ti hasta ese momento. Y permite otras asociaciones, otros pensamientos, otras palabras en tu vida, otras frases que antes estaban cerradas. Era una puerta cerrada, se abre. Y por eso te ayuda a ir transformando esa posición que tú tenías en el mundo. Tenemos otro caso, pero lo podemos ver el próximo día, porque es la hora, si os parece, que es un ceremonial inherente al acto de acostarse, de otra paciente también con neurosis obsesiva. Vamos a ver el sentido de este síntoma el próximo día, ¿vale? Y seguimos con el temario. Bueno, Hasta el martes. hasta el martes, buena semana. Empezamos con lo de-